estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les doy la bienvenida a todas otra vez. Y gracias. Bueno, pues comencemos, por favor, pongan sus teléfonos, pongan sus micrófonos en silencio. Y bueno, a ver, vamos a nada más a recapitular rápidamente qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos bueno, la semana pasada vimos que era la Pascua. No, a ver, ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, están viendo bien la imagen de la Pascua, ¿verdad? Ok. La semana pasada vimos que era una alianza y estuvimos analizando primero la alianza en el Sinaí, cuáles eran las partes de una alianza, cuáles fueron las partes de la alianza en el Sinaí, y luego nos pasamos a la alianza en Cristo Jesús. Y vimos que en la alianza, la nueva alianza en Cristo Jesús, están las siguientes partes, los siguientes elementos. Primero, hay unos contrastantes, que es Dios y el hombre, un mediador, que es Jesús, unas cláusulas, las cláusulas de la alianza, es el amor a Dios y el amor al prójimo, el altar, que es Jesús mismo, la víctima, que es Jesús mismo, el sacerdote, que es Jesús mismo que se ofrece, el sacrificio, vimos, es Jesús que ofrece su vida, y luego el banquete de la comunión, que es la Eucaristía, y que tiene dos efectos, primero el perdón de los pecados y después que nos comunica vida divina. Y luego el símbolo de la alianza, que es la celebración eucarística. Bueno, eso solamente vamos para recordarlo, porque ahorita vamos a seguir hablando de la alianza. Pero nos quedamos en el libro, en la página 52. La clase pasada vimos los textos eucarísticos de Marcos y de Mateo y los estuvimos comparando unos con otros. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas, entonces. Tiene algunas diferencias. Ok. Bueno. Entonces, vamos a leer página 52 del libro a la mitad. Finalmente, Lucas presenta un tercer texto que exige un análisis particular. Acuérdense que los evangelios no son idénticos, son diferentes autores y también atrás de cada uno hay una diferente teología. Entonces, vamos a ver algunas diferencias que nos escribe Lucas. Vamos a leerlo, está en Lucas 22 del 15 al 20. Vamos a leerlo directo del libro para que todos tengamos el mismo texto. Y les dijo,
Con ansia he deseado comer esta Pascua. Esta Pascua, la cena de Jesús, fue una cena pascual judía. Entonces él quería comer la cena pascual judía, y continuamos, con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, y ahí apúntenle por ahí, pongan un numerito 1. Aquí estamos hablando de una copa. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé el producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. A ver, aquí ya vemos un cambio, ¿verdad? Esto es algo, es una novedad. Es algo que no existía en las cenas pascuales judías. Esto es algo nuevo. Eso de que tomó luego el pan y dijo, este es mi cuerpo. Entonces aquí ya estamos hablando de una Pascua cristiana, no de una Pascua judía. Y luego seguimos en el versículo 20. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Y aquí ya tenemos una segunda copa, ¿sí? ¿Por qué Mateo y Marcos solamente nos ponen una copa? ¿Por qué Lucas nos pone dos copas? A ver, esto es como un poco confuso. Vámonos a la mitad de la página 53. Hay diferentes hipótesis, pero nosotros vamos a tomar la hipótesis que a continuación vamos a explicar. Esta es una palabra escatológica. Primero, bajo la forma de una... A ver, muy bien, chicos, muy bien, Camila, muy bien, Elisa. Por favor, apaguen sus micrófonos. La mamá de Camila, que apague su micrófono, por favor. Ya, gracias. Bueno, entonces, aquí vamos a, ¿cómo podemos explicar que haya dos copas en el relato de Lucas? Mientras que en el de Mateo y en el de Marcos solamente hay una. Vamos a ver. Página 53 a la mitad. Bajo la forma de un adiós al rito antiguo de la Pascua judía, Jesús se despide del vino terrestre en espera del vino nuevo que beberá con los suyos en el reino de Dios. A ver, fíjense cómo dice en el texto que acabamos de leer. Y les dijo, en la página 52, dice, he ansiado comer esta Pascua, esta Pascua judía con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más. O sea, esta Pascua judía, esta cena pascual judía que estamos teniendo ahorita, ya no la voy a tener más, ya no la comeré más con ustedes hasta que haya su cumplimiento el reino de Dios. Y recibiendo una copa, o sea, esta copa como que pertenece a la primera fase de la cena, la primera parte de la cena. Nos regresamos entonces a la página 53, último párrafo. Jesús no comerá más de esta Pascua. Esta palabra, en la concepción de Lucas, se relaciona con la doble bendición de la fiesta y del vino que tenía lugar al principio del rito judío. O sea, esta copa es como la copa de la parte de la botana. Con esta reconstrucción teológica a partir de Marcos y de Pablo, Lucas ha querido presentar un díptico sabiamente balanceado. ¿Qué es un díptico? Es como un folleto que se abre en dos, o sea, que tiene dos partes. En un lado está presentando la cena pascual judía y luego en otro ya está presentando la cena pascual cristiana. Entonces, Lucas ha querido presentar un díptico sabiamente balanceado en que a la Pascua judía le sigue la Pascua cristiana y el cordero y la copa del rito antiguo ceden lugar al pan y a la copa del nuevo rito.
O sea, antes la Pascua judía se celebraba con cordero y con una copa de vino, ¿no? Y ahora el cordero queda sustituido por pan y con una nueva copa. Ahora, podemos preguntarnos, pero ¿y por qué Jesús no continuó? O sea, ¿por qué tomó el pan? ¿Por qué no tomó un pedazo de carne? Porque en la mesa, en el momento de la cena, había también cordero. ¿Estamos de acuerdo? Había cordero, estaban cenando también cordero. Entonces, ¿por qué Jesús no habrá tomado un pedazo de cordero en el momento que dijo, este es mi cuerpo o esta es mi carne? Pues gracias a Dios, en primer lugar, porque hubiera tenido que seguir habiendo sacrificios. Y ya no hace falta otro sacrificio. Con el único sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para toda la eternidad. No es necesario, ya no hace falta un solo sacrificio más. Y en segundo lugar, también imagínense qué facilidad que sea ahora con pan. Imagínense que tuviéramos que tener pedacitos de carne en cada parroquia, ¿no? Refrigeradores, etcétera. Sería un problema. Bueno. Entonces, la Pascua, aquí Lucas nos está presentando que la Pascua judía queda sustituida con la Pascua cristiana. El cordero y la copa de vino de la Pascua judía quedan sustituidos por el pan y la copa de la bendición de la Pascua cristiana. Bueno. Ahora vamos a ver el sentido de los gestos y de las palabras de Jesús. Mateo y página 54 hasta abajo. Mateo y Marcos nos dicen que Jesús dijo, yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Eso nos dice el Mateo y Marcos. Y Lucas nos dice, con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. O sea, los tres evangelistas nos están hablando que va a haber como un banquete en el reino de Dios. Va a haber otro momento en el que sí se va a comer esto en el reino de Dios. O sea, es un banquete. Nos están hablando del banquete mesiánico. Pero por aquí nos está diciendo Jesús, o sea, Jesús al decir estas palabras quiere significar que esta es la última vez que él gozará con sus discípulos de esta convivencia íntima y familiar. Este ambiente íntimo y familiar de estas cenas, pues que eran familiares, ¿no? Eran algo como de gente muy cercana, de amistad, con lazos de amor. Esta es la última vez que Jesús va a celebrar una cena como esta con ellos. Pero al anunciar Jesús su palabra escatológica, veía más allá de su muerte la realización plena de unión y de amistad simbolizada en el banquete mesiánico anunciado para el reino de los cielos. O sea, decía, ya no voy a cenar así con ustedes, como es en este banquete pascual, pero sí va a haber una cena más, un banquete más, pero ¿qué es el banquete mesiánico? A ver, ¿dónde está eso? Vamos a leer, por favor, abran su Biblia en Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Bueno, vamos a empezar desde el 28. Dice, con negrilla dice, recompensa prometida a los apóstoles. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí. Versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, en el reino de los cielos, en la gloria de Dios. Ese es el banquete mesiánico.
O sea, Jesús les está diciendo entonces en la última cena, ya no voy a volver a cenar con ustedes como lo estoy haciendo ahorita, pero sí habrá otro momento, pero ya en la vida futura, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Él es consciente, Jesús es consciente de que su pasión y muerte son inminentes. O sea, tenemos aquí la prueba clarísima, ¿no? Ya no volveré a comer con ustedes. O sea, él sabe, es inminente, para él es clarísimo que va a morir. Y quiere ardientemente celebrar esta la Pascua antes de que esto suceda, antes de que muera. Bueno, luego vámonos a la página 56 y vamos a ver el gesto sobre el pan y la palabra de interpretación. El gesto que hizo Jesús sobre el pan coincide con la bendición que el padre de familia recitaba sobre el pan ácimo antes de la manducación del Cordero Pascual. Jesús toma el pan y pronuncia la bendición. Este es un acto de acción de gracias a Dios. Y acción de gracias se dice Eucaristía, o sea, de ahí viene la palabra Eucaristía. Por eso nosotros le llamamos la Eucaristía. Bueno, entonces, a la mitad de la página 56. Después de la bendición, Jesús rompe el pan para darlo luego a sus discípulos. Fíjense, esto es un símbolo muy importante que luego se nos pasa desapercibidos. Este pan roto es todo un símbolo cuyo significado es revelado por la palabra de interpretación. Tomad, este es mi cuerpo. Fíjense, Jesús pudo haber tomado el pan entero y pudo haber dicho, este es mi cuerpo, al pan entero, pero no. Jesús rompió el pan y el pan roto, ese es su cuerpo. Al pan roto es el que le dice, este es mi cuerpo, porque su cuerpo se está entregando roto. El cuerpo de Jesús se va a entregar flagelado, coronado de espinas, con una lanza en el pecho, maltratado, escupido, abofeteado. Por eso es que Jesús dice, este pan, o sea, este es mi cuerpo, lo dice del pan roto. Entonces dice, tomad, este es mi cuerpo. Eso dice, y Mateo agrega, comed. Pablo añade, por vosotros. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Entregado por vosotros. Y Lucas completa la idea, que es entregado por vosotros. Entonces, entre los tres, entre los cuatro, entre los tres evangelistas y el Padre, y Pablo, perdón, completamos lo que pasó en la cena pascual. ¿Sí? Este es mi cuerpo, comed, y es entregado por vosotros. Estas adiciones interpretan claramente el pensamiento de Jesús. La palabra sobre el pan roto significa que Jesús entrega su propio cuerpo como sacrificio en favor de los hombres. Ahora, aquí algo útil. Dice, es útil notar que Juan en su catequesis eucarística, ya la vimos, ya vimos que Juan no nos narra esto en su evangelio, pero sí nos da una catequesis eucarística en el capítulo 6. Ya lo leímos la clase pasada. Y Juan no usa la palabra cuerpo, Juan usa la palabra carne. A ver, vamos a leer Juan 6:51. Juan 6:51. ¿Ya lo tienen? Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. En Juan, Jesús dice
que ese pan es su carne. En cambio, los sinópticos y Lucas nos dicen, no ponen la palabra carne, usan la palabra cuerpo. Tomad, este es mi cuerpo. Y Juan dice, el que coma mi carne. Entonces, ¿qué es lo más probable que haya dicho Jesús? ¿Este es mi cuerpo o esta es mi carne? Lo más probable es que Jesús haya dicho, esta es mi carne. Esta es mi carne. ¿Por qué? Porque para los judíos, o sea, para los semitas, el cuerpo está formado de carne y espíritu, de carne y espíritu. Y para los griegos está formado de cuerpo y alma. Y los evangelios se escribieron en griego. Entonces, por eso, ya con la filosofía griega, por eso muy probablemente por eso le cambiaron y pusieron cuerpo, pero lo más probable es que Jesús en la última cena haya dicho, esta es mi carne. Miren, aquí en la página 56, hasta abajo, dice, es útil notar que Juan en su catequesis dice, el pan que yo os daré es mi carne. Juan nos entrega tal vez la fórmula semita que debió emplear Jesús en la institución, ya que la fórmula, este es mi cuerpo, es más bien de corte griego. Pero de cualquier forma, pues representa a su persona, ¿no? Jesús entrega todo él a Dios como sacrificio en favor del mundo. No importa si dicen, este es mi cuerpo o este es mi carne, la realidad es que Jesús entrega todo él, todo su ser, como sacrificio a favor del mundo entero. Ahora vamos a ver el gesto sobre el vino. Jesús tomó la copa, dio gracias y la pasó a sus discípulos. Esta copa, probablemente la tercera copa de la cena ritual, la cual se bebía después de comer el cordero de la Pascua. Ya habíamos visto la tercera copa, la copa de la bendición. Esto parece claro por la precisión que Pablo y Lucas hacen al escribir. De igual manera, también la copa después de cenar. O sea, ya era la última de la cena, que era llamada la copa de la bendición, nos dice Pablo. La nota de Marcos dice, y bebieron todos de ella. Y Mateo dice, bebed de ella todos. O sea, es que es importante, hubo una copa de la que bebieron todos, no es que cada quien tomara su copita, sino que hubo una sola copa que Dios bendijo, que Jesús bendijo, y de esa copa bebieron todos. Ese gesto subraya la solemnidad del acto y acrecentaba el simbolismo de unidad. Eran uno en ese momento los participantes, solidaridad y participación de todos los presentes. La palabra de interpretación sobre el vino contenido en la copa va a descubrir las intenciones profundas de Jesús. A ver, miren, vamos a leer, o sea, la palabra copa y la palabra vino tienen mucho, están cargados de simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo de estas dos palabras? A ver, vamos a leer Marcos 14:36. Marcos 14:36. A ver, si estoy diciendo demasiado rápido las citas, si no les estoy dando tiempo de buscarlas, por favor, háganmelo saber, porque sí es importante que ustedes mismos lo vayan viendo en su Biblia, vayan aprendiendo a manejar la Biblia y subrayen los textos importantes. Porque no se puede tener una clase de Biblia sin estar usando la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a abrirlo en nuestra Biblia en Marcos 14:36. Dice, bueno, desde el 35 vamos a leer. Él se adelantó un poco, o sea, estamos hablando aquí de Jesús en Getsemaní.
Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Entonces, ¿qué significa la palabra copa? La palabra copa significa un destino trágico, significa algo muy doloroso, o sea, significa pasar por una tragedia, por algo muy doloroso, por mucho sufrimiento. Entonces, ese es el sentido de la palabra copa. Y vamos a ver cuál es el sentido de la palabra vino. El vino con su color rojo evoca naturalmente sangre derramada. Entonces, esa copa es una tragedia que va a llevar sangre derramada. A ver, vamos a ver dónde nos dice que la sangre, perdón, que el vino significa sangre. A ver, Génesis 49:11, por favor. Génesis 49:11. El que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo. O sea, el jugo de la uva le decían el sangre de uvas. Entonces, en esta copa de Jesús, en esta tragedia, en este momento de sufrimiento de Jesús, va a haber sangre. ¿Sí? Bueno. En Mateo y Marcos, Jesús nos dice, esta es mi sangre de la alianza. Acuérdense que las alianzas, todas las alianzas se firman con sangre. Las alianzas bíblicas se firman con sangre. Entonces la sangre, o sea, para que hubiera una nueva alianza, tenía que haber derramamiento de sangre porque tenía que firmarse también con sangre, como todas las demás alianzas bíblicas. Y Pablo y Lucas nos ofrecen una fórmula retocada y menos cruda. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Pero, o sea, es como, lo dicen como de una manera más suave, pero la cosa es que también hay sangre firmando una alianza. Ante todo, al aludir Jesús a su sangre y a la alianza, se sitúa en la perspectiva bíblica de las conclusiones de las alianzas. O sea, la conclusión es como al final, es como la firma. Según la mentalidad semítica, una alianza se sella siempre con sangre de víctimas. A ver, entonces vamos a ver la alianza con Noé. Génesis 8:20. Génesis 8:20. ¿Ya lo tienen? Dice, Noé construyó un altar a Yahvé, tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció un holocausto en el altar. Ofreció un holocausto en el altar. O sea, hubo una víctima, hubo un derramamiento de sangre con la alianza con Noé, que fue una alianza unilateral, ¿no? ¿Y cuál es el símbolo de esta alianza? El arco iris. Pero entonces con Noé, con la alianza con Noé, hubo derramamiento de sangre. A ver, vamos a ver también la alianza con Abraham. Vamos a ver Génesis 15:10. Génesis 15:10. ¿Cuál era la alianza? ¿Cuál fue la alianza con Noé? Dios se comprometió a nunca más volver a enviar un diluvio sobre la tierra. Esta alianza fue unilateral. El único que se comprometió en la alianza con Noé fue Dios. Ahora, entonces, vamos a ver la alianza con Abraham. Génesis 15:10.
tomó él todas sus cosas, tomó él todas estas cosas, o sea, vamos a empezar mejor desde el 9, versículo 9, 15:9. Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él, ¿quién él? Abraham. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por medio, puso cada mitad frente a la otra. Bueno, y luego vamos a leer, vamos a brincarnos hasta el versículo 18. Génesis 15:18. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Entonces, Dios hizo una alianza con Abraham y también hubo derramamiento de sangre, también hubo víctimas. Ahora, ¿cuál fue? La alianza con Abraham también fue una alianza unilateral. El único que se comprometió fue Dios. ¿Cuál es una alianza personal con Abraham? Y dice, voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y también que le iba a dar una descendencia como las arenas del mar. Una alianza unilateral, el único que se compromete es Dios, y también hubo sacrificio y también hubo derramamiento de sangre. Luego, la de Moisés no la vamos a leer ahorita porque ya la leímos la clase pasada y ya vimos que también, pero esta sí ya fue una alianza bilateral. Aquí ya se comprometen las dos partes, aquí se compromete Dios y se compromete el hombre. Y el único que no falló con la alianza es Dios, porque Dios es fiel y no puede ir contra su fidelidad. Él nunca falla. Pero el hombre sí falló. Bueno, entonces, en esta nueva alianza en Cristo Jesús también tiene que haber sangre. Página 58, a la mitad. La cena pascual conmemoraba justamente la liberación de la esclavitud de Egipto y la alianza en el Sinaí. O sea, en la cena pascual se acordaban que eran el pueblo de la alianza, el pueblo elegido, que había nacido como pueblo, que Dios los había elegido y había hecho una alianza con ellos. Y de eso se acordaban en la cena pascual judía. Por lo tanto, es suficientemente claro que Jesús tenía en su mente ese recuerdo al hablar de la sangre de la alianza. O sea, cuando Jesús hizo lo del vino, se estaba acordando también de la alianza en el Sinaí, que también hubo sangre ahí. Pero con la precisión, mi sangre de la alianza, no era cualquier sangre, era mi sangre, o sea, la sangre de Jesús. Dejaba entender que el sacrificio de antaño iba a ser reemplazado por uno nuevo, su propio sacrificio, y que con ello se fundaría una alianza nueva. Una alianza nueva, la alianza que había sido anunciada por Jeremías. Ya leímos también el texto de Jeremías. Esta es una nueva alianza de Dios con el hombre, donde la víctima es Jesús mismo y él mismo es el que derrama la sangre. Bueno, entonces ya vimos, vamos a leer de todos modos para recordarlo, aunque ya lo habíamos leído, pero fue hace 2 clases. Vamos a leer el texto de Jeremías, vamos a leerlo de ahí mismo del libro. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. Ahora, acuérdense, apúntenle por ahí en un rinconcito, ¿en qué siglo vivió el profeta Jeremías? El profeta Jeremías vivió en el siglo VII antes de Cristo. En el siglo VII, más o menos por el
más o menos por el 600, empezó su ministerio por el 620, 622 antes de Cristo. O sea, esta nueva alianza fue anunciada 600 años antes de Jesús. Continuamos leyendo el texto. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior. ¿Dónde estaba escrita la ley con en la alianza en el Sinaí? Cuando la alianza en el Sinaí, ¿dónde estaba escrita la ley? La ley estaba escrita en piedra. En piedra. Por eso no la pudieron cumplir. Pero ahora esa ley va a estar escrita en nuestro interior. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo nace el pueblo? ¿Cuándo nace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel nace en la alianza del Sinaí. Ahí ahí Dios le dice a Moisés, ve y pregúntale si ellos quieren ser mi pueblo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ve y pregúntales a ver si quieren. Y ahí nacieron como pueblo. Antes no eran pueblo, antes eran los descendientes de las 12 tribus de Israel. Ahí en el Sinaí nacen como pueblo. Y aquí fíjense lo que dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí van a ser un nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios que nace con esta alianza? La iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Donde ya podemos entrar todos, donde es para todos, es universal. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo, conoced a Yahvé. Pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. O sea, es una religión como individual, ¿no? Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Ya hemos visto que esta es una gran novedad. En ninguna de las alianzas había sucedido esto, ni con Noé, ni con Abraham, ni con Moisés. No, nunca había sucedido que con la alianza se perdonaran, Dios perdonara los pecados. Hasta esta nueva alianza prometida, en esta nueva alianza sí se va a perdonar el pecado y de su pecado no vuelva a acordarme. Esta alianza nueva prometida por Dios no es otra cosa que el reino de los cielos inaugurado por Jesús en su persona. Y que ahora Él va a establecer de manera definitiva. ¿Cuál era el anuncio de Juan el Bautista? Convertíos, el reino de los cielos está cerca. Y ese reino de los cielos queda establecido también con la alianza en Cristo Jesús. Esa alianza nueva funda necesariamente una relación nueva entre Dios y su criatura. Esto es algo que no había pasado antes. Hay una nueva relación entre Dios y la criatura. Esto es amplísimo. Vamos a verlo poco a poco. Pero como una alianza exige sangre, allí está la sangre de Jesús, que toca a Dios y toca a los hombres. Ella será el medio a la vez que el signo de ese pacto nuevo. Es un pacto de sangre. Sangre ofrecida, fíjense qué bonito. Esta sangre es ofrecida no para aplacar a un Dios severo e irritado, sino para dar una prueba de amor por la cual el Dios del amor quiere que su criatura caída se levante. Fíjense qué bonito. En los otros sacrificios, o sea, en el templo de Jerusalén, todos los días se mataba un corderito y se ofrecía por el perdón de los pecados. Era una víctima de expiación todos los días. Pero fíjense qué bonito.
sangre ofrecida no para aplacar a un Dios severo irritado. El Señor, o sea, ¿cómo le hacían? Señor, soy pecador, te pido perdón por mis pecados y te ofrezco este animalito, pero como hacían un poco como para aplacar también la ira de Dios. Pero nueva alianza con este sacrificio esta sangre era ofrecida para dar una prueba de amor por el cual el Dios del amor quiere que su criatura caída se levante. Finalmente, ¿quién es el que está ofreciendo la sangre? Dios. Cuando mataban a los corderos en el templo, ¿quién era el que ofrecía la sangre? El hombre era el que ofrecía la sangre de un cordero. Aquí es Dios mismo el que está ofreciendo su propia sangre. Es un acto de amor increíble de un Dios que quiere que su criatura caída se levante. Es que esto no lo hubiéramos podido hacer nosotros, por nosotros mismos. Dios quiere tanto que nos levantemos del pecado. Él sabe que estamos caídos. Él quiere sacarnos del pecado. Tanto que Él mismo ofrece su sangre para pagar el precio de nuestro pecado. Bueno. Seguimos en la página 59. Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Eso dicen Marcos y Mateo. Y Lucas modifica, por vosotros. Es derramada por muchos y Marcos es derramada por vosotros y Mateo completa en remisión de los pecados. Ahora, vamos a leer, fíjense, esta palabra de Jesús alude y lleva a su perfecto cumplimiento la profecía del siervo de Yahvé. Ya la leímos, pero creo que fue en el curso pasado. A ver, por favor, abran su Biblia en Isaías 53:3. Isaías 53:3. Abran su Biblia para que lo subrayen, lo lean de ahí, lo subrayen. Isaías 53:3. Fíjense, este es el profeta Isaías, el segundo Isaías, que vivió vivió en el siglo VI antes de Cristo. O sea, esto quedó escrito aproximadamente en el año 550 antes de Cristo. Este texto del siervo de Yahvé. Este es el cuarto canto al siervo de Yahvé. Y Jesús, al entregar su sangre, al sacrificarse por nosotros, al entregar su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, se está identificando con el cántico al siervo de Yahvé. O sea, en Jesús se cumple la profecía del siervo de Yahvé. Vamos a leerla despacito. Isaías 53, empezamos desde el versículo 3. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle. O sea, yo me imagino que sí ha de haber sido una cosa tremenda ver a Jesús en la cruz y ver a Jesús flagelado. O sea, ha de haber sido una visión, algo muy difícil de aguantar. Despreciable, un donadie. ¿Cómo le gritaban? Crucifícalo, crucifícalo. Como que a nadie le importaba, como un desecho humano. Versículo 4. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias.
Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada. Permaneció mudo sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre los malvados y su sepultura entre los malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca, Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos. Le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por rebelde. Díganme sí o no, todo esto se cumple en Cristo Jesús. Estaba escrito ya 550 años antes de esto. Y fíjense, apúntenle ahí en su Biblia en un ladito donde dice, en el versículo 12, donde dice, le daré su parte entre los grandes. O sea, está hablando aquí claramente de la glorificación de Jesús. Cuando va a quedar glorificado, ¿no? Después de su muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Bueno, ok. Entonces, aquí cuando, Mateo dice, en remisión de los pecados, esta palabra lleva al perfecto cumplimiento de la profecía que acabamos de leer del cuarto canto de Yahvé. En varias ocasiones durante su ministerio, Jesús había dado a entender que Él es el siervo anunciado por Isaías. A ver, ¿cuándo? Por ejemplo, vamos a leer Mateo 12, 18. Mateo 12, 18. Bueno, desde el 15, arriba del 15 tenemos con negrilla, Jesús es el siervo de Yahvé. A ver, vamos a leerlo desde el 15. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguió una gran muchedumbre y los curó a todos. Luego les mandó enérgicamente que no le descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y tenemos aquí con letra cursiva, este es mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él y anunciaré el juicio de las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. Versículo 20. La caña cascada no lo quebrará ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza.
Y ahí, bueno, las que tienen la Biblia de Jerusalén, en el margen, tienen Isaías 42 del 1 al 4. También es un cántico del siervo de Yahvé. ¿Sí? Entonces Jesús mismo se identifica con el siervo de Yahvé. Ahora, página 60 hasta arriba. Ahora está a punto de derramar su sangre, una sangre de la alianza para redención espiritual de muchos. Y esto, como que esta palabrita como que crea mucho, o sea, como que crea mucho inquietud. O sea, Jesús literal no murió por muchos, murió por todos. Pero entonces, ¿por qué no ponen todos? ¿Por qué no existe esa palabra en arameo? Entonces, pero muchos significa multitud. La palabra muchos significa multitud. Este pronombre de origen semítico designa multitud, pero sin excluir a nadie. O sea, nadie está excluido de esta alianza en Cristo Jesús. Bueno, solamente el que se excluya voluntariamente, ¿no? La misión del siervo de Yahvé que Jesús va a realizar abarca los horizontes sin términos de toda la humanidad, o sea, a todos los hombres que han existido, existen y existirán. A ver, Isaías 49:6, vamos a leerlo ahí del libro directamente. Poco es que seas mi siervo en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. O sea, no eres solo para Jacob. Dice, te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. O sea, a todos, no nada más al pueblo judío. Este siervo de Yahvé es para la salvación de todos. Jesús es el redentor de la humanidad entera mediante el derramamiento de su sangre ofrecida al Padre. Luego, seguimos. Número 4. Tomad, comed, bebed de ella todos. Mateo explicita las intenciones de Jesús agregando los imperativos comed, bebed, o sea, son imperativos, o sea, es una orden, es un imperativo, es algo necesario, es algo que no se puede obviar, no podemos dejar de hacerlo, es comed y bebed. Esta edición de Mateo sintoniza con las afirmaciones de la doctrina eucarística de Juan. A ver, ¿cuál es la doctrina eucarística de Juan? Vamos a leerla de aquí. Bueno, vamos a leerla en el libro, perdón, en la Biblia para que vayan subrayando. Juan 6:51. Pueden ponerle por ahí doctrina eucarística. Esa es la doctrina eucarística que nos entrega Juan. 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan vivo, o sea, el pan viviente, el pan que tiene vida. O sea, la Eucaristía está viva, es Jesús vivo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Fíjense, si uno come de este pan, vivirá para siempre. O sea, está hablando, aquí está hablando de un futuro, dice, vivirá para siempre. O sea, es la vida futura en la resurrección. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. No dice, el pan que yo le voy a dar parece mi carne, es como mi carne. El pan que yo le voy a dar es en presente, es mi carne, siempre, para vida del mundo.
Nos vamos al versículo 53. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis, en presente, no tenéis. Si no comes la carne de Cristo, no tienes vida, no tenéis vida en vosotros. Vida divina. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. O sea, tiene en presente. Fíjense, aquí en el versículo 51 dice, el pan que yo les voy a dar es mi... no, perdón. Dice, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Aquí está en futuro. Está hablando de la resurrección. Pero aquí en el versículo 54 está en presente, dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, tiene desde ahorita. O sea, nosotros cuando comulgamos recibimos vida eterna, vida divina desde ahorita. Y yo le resucitaré el último día. O sea, son las dos cosas. Tenemos vida divina en el momento en que comemos el cuerpo de Cristo y también seremos resucitados el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Queremos que Jesús permanezca dentro de nosotros, tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y queremos permanecer nosotros en él, pues lo mismo. Lo mismo que el Padre que vive, fíjense, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, o sea, Jesús es un enviado del Padre y yo vivo por el Padre. También el que me coma, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A cuál pan se está refiriendo aquí Jesús? A ver, este es el pan bajado del cielo, se refiere a la Eucaristía. No como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. ¿Cuál? El maná del desierto. El maná. El maná. Exacto, no como ese, porque los que comieron de ese pan sí murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esta es la doctrina eucarística que nos entrega Juan. Entonces nos volvemos al libro, a la página 61. Jesús se da y se entrega a Dios en sacrificio de expiación y de reconciliación en favor del mundo entero. En el Antiguo Testamento, como en las religiones del mundo antiguo, los fieles comían parte de la víctima que habían inmolado. Por eso era un sacrificio de comunión, de común unión. Mataban un animalito y una parte se lo comía el hombre, se lo comía aquel que estaba ofreciendo el sacrificio. En esa forma se unían a la divinidad y recibían los favores, las bendiciones y favores asociados a sus ofrendas. Te ofrezco este animalito, pero una parte me la como yo para estar en comunión contigo. Tratándose de la Pascua judía, la manducación del cordero y de los panes ácimos y de las hierbas amargas asociaba a los comensales a los acontecimientos salvíficos del Éxodo y a la liberación maravillosa que el Dios siempre vivo continuaba ofreciendo a su pueblo. O sea, como que se asociaban a ese Dios que los había liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto. En nuestro caso, Jesús quiso que su sacrificio fuera un sacrificio de comunión. Al comer su cuerpo, su persona, estamos en unión con Él.
nos estamos uniendo con Él. Y por eso, para que sus discípulos pudieran participar en ese banquete sagrado, se escondió en forma misteriosa, pero real, bajo los accidentes del pan y del vino. Alimentos que por su naturaleza están destinados a dar vida a quienes los toman. O sea, ¿de qué otra forma hubiéramos, a ver, quién es el Cordero Pascual de esta Pascua, de esta alianza? ¿Quién es el Cordero de esta alianza? Jesús mismo. Jesús mismo. Jesús. Pero ni modo, pero ¿cómo hubiéramos podido hacer una comunión? O sea, Él es la víctima. ¿Cómo hubiéramos podido comernos a la víctima? O sea, no, ni modo que le diéramos una mordida a Jesús mismo, ¿verdad? Por tu pedazo. Porque además, eso, o sea, eso lo hubieran podido hacer, digo, es una tontería lo que voy a decir. Eso lo hubieran podido hacer hace 20 siglos, lo que lo vieron allá, ¿no? Pero nosotros ahorita, ¿cómo podríamos comer el Cordero Pascual? No podríamos. Entonces, no podríamos participar de este banquete de comunión, no podríamos. La única manera que tenemos de participar en este banquete de comunión es comulgando. O sea, el Cordero de Dios, Jesús mismo, se esconde en el pan. Ahí está, y es la única manera en que podemos comer su carne y beber su sangre. Solamente así. Fíjense, voy a volver a leer. En nuestro caso, Jesús quiso que su sacrificio fuera de comunión. Por eso se esconde en el pan y en el vino. Y el pan y el vino están destinados también, por otra parte, por su naturaleza, están destinados a dar vida a quienes lo toman. La comunicación real de una verdadera vida mediante el pan y el vino eucarístico queda de manifiesto en la palabra de Juan, que ya lo leímos hace ratito, y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, en presente. En presente. No dice, el que come de mi carne tendrá vida eterna. No, tiene desde ahorita, desde el momento en que comulgas, tienes vida eterna, vida divina dentro de ti. Luego dice, haced esto en memoria mía. La orden de repetir los gestos y las palabras de Jesús se encuentran en Pablo y en Lucas. Marcos y Mateo no lo ponen, pero no importa. De todos modos lo hacen. ¿Y cómo lo sabemos? Ya leímos la clase pasada en Hechos de los Apóstoles. O sea, ¿desde cuándo se empieza a celebrar la Eucaristía? La clase pasada vimos que inmediatamente después de Pentecostés nos describen la primera comunidad cristiana y ahí ya nos están diciendo que se reunían a celebrar la Eucaristía. O sea, en Hechos de los Apóstoles tenemos Pentecostés, luego el discurso de Pedro y luego la descripción de la primera comunidad cristiana y ahí ya estaba presente la Eucaristía. O sea, ¿desde cuándo empezaron desde cuándo empezaron a hacer esto en memoria de Jesús, a repetirlo? ¿Desde cuándo? Inmediatamente después de Pentecostés. En cuanto recibieron el Espíritu Santo, en cuanto lo entendieron, en cuanto les cayeron los 20 gracias al Espíritu Santo, a partir de entonces empezaron a celebrar la Eucaristía. Ahora, ellos comprendieron, o sea, los apóstoles, que esta repetición, página 62, a ver, esto es importantísimo, no es un simple recuerdo mediante un banquete de un amigo desaparecido. O sea, no es un recuerdo, no. Es la actualización de un gesto sagrado por el cual el sacrificio del maestro, siempre vivo, se hace presente bajo el pan y el vino. A ver, a mí esto me costó un poco de trabajo porque yo como que no entendía qué era la palabra actualización. A mí me costaba. ¿Qué es la celebración eucarística? Es la actualización del misterio pascual.
Y yo no entendía bien qué significaba eso. Bueno, ustedes son más inteligentes que yo y seguramente sí lo entienden, pero a mí me costó mucho trabajo eso de actualización. O sea, actualización quiere decir que se hace actual, no es que se repita. El sacrificio de Jesús fue uno y para siempre. No es necesario que haya otro más y no es necesario que se repita. No es que Jesús se vuelve a sacrificar con nosotros cada vez que se celebra la Eucaristía. No, eso no es. Es que se hace actual de ahorita, del momento, el sacrificio de Jesús. La Pascua completa se hace actual en el momento de cada celebración eucarística. No se repite, se actualiza. Sí, sí. ¿Sí? Es que ahorita lo que dijiste me confundió. No es el sacrificio que se hace, no está representando a la crucifixión de Cristo. Mira, fíjate la palabra que acabas de usar. No está representando, no lo representa, porque una representación es algo falso. Bueno, no se realiza el sacrificio. Actualización real, no es un símbolo, no representa, o sea, es real. Y no es solo de la crucifixión, es del misterio pascual completo. Es Jesús en la última cena. Sí. Jesús, o sea, toda la pasión de Jesús, que va desde Getsemaní hasta el sepulcro, y toda la glorificación. Jesús Entonces, que resucita, que asciende y que es ungido con el Espíritu Santo, que es entronizado y hasta Pentecostés. una pregunta, este concepto que te acabo de decir que cuando se está haciendo la consagración, se repite el sacrificio, la crucifixión de Cristo, cambió, pero por el Concilio Vaticano II o siempre ha tenido No, siempre ha sido concepto? así, siempre ha sido así. ¿Ves? Por eso es que es tan importante que estudiemos. Ha sido así desde la primera Eucaristía que celebraron los apóstoles. Se hace actual el misterio completo, el misterio pascual completo en cada Eucaristía. Pero fíjate, es que es como lo vamos pensando. Tú, por ejemplo, estás pensando ahorita nada más en la crucifixión. Sí. ¿No? Sí, o sea, pero a ver, por ejemplo, el Jueves Santo, cuando vamos a la misa, a misa el Jueves Santo, estamos celebrando la cena pascual, estamos dándole como un tinte de la última cena. Sí, lo que pasa es que antes te decían, es que se repite el sacrificio de Jesús, ya no de manera cruenta. No se repite. Bueno, se realiza. No se realiza. Se actualiza. ¿Ves cómo esa palabrita sí es complicada? Piénsenlo. Por eso yo les dije, a mí me costó un poquito de trabajo entender eso de actualizar. No se repite, no se representa, se actualiza, se hace actual. Es como si tú te metieras en una máquina del tiempo y pudieras viajar 20 siglos para atrás y estuvieras presente en la última cena. Y luego en Getsemaní, y luego en el Calvario, y luego con Jesús resucitado. Todo eso junto. ¿Sí? Bueno, vamos por partes. Eso lo vamos a ver después, pero lo que sí quiero que les quede claro es que mediten sobre esta palabrita, es la actualización. Se hace actual. Bueno, seguimos. Ahora, implicaciones teológicas. A ver, ya lo leímos esto. A ver, bueno, vamos a leer. Página 62. Número 1. Implicaciones teológicas y tenemos varios numeritos. Vamos a ver el número 1. Presencia real de Cristo en la Eucaristía.
A ver, vamos a leer Juan 6:53. Juan 6:53. Ay, bueno, ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, las palabras de institución y el asentado realismo de Juan, lo que acabo de leer, proclaman la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es la presencia real. Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, o sea, real. Nosotros cuando comulgamos comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús. La presencia real, o sea, no es símbolo, no es figura, es real. No les ha pasado a ustedes, o bueno, no sé si les haya pasado alguna vez, que entran a lo mejor a alguna iglesia o a algún templo que no tiene la Eucaristía, a un templo cristiano, y que de repente dices, o protestante, o sea, a veces pasa cuando viajas a otro país y de repente entras a una iglesia y resulta que la iglesia es de nuestros hermanos separados, que no tienen la presencia, o sea, no tienen a Jesús de Eucaristía, como que dices, híjole, no hay nadie, está vacío. ¿Qué tal horrible el Viernes Santo cuando está abierto el sagrario en las iglesias? ¿A poco no te da dolor? A mí me da dolor entrar a la iglesia cuando el sagrario está vacío y tienen abierta la puerta del sagrario como diciendo, aquí no está. Es horrible. Eso es horrible. O sea, como que no nos damos cuenta de la grandeza de la Eucaristía. Entonces, es real, no parece, no es un símbolo, es real. Luego, transubstanciación. Número 2, transubstanciación. Esta presencia singularísima de Jesús en la Eucaristía, que es captada solo por la fe, fundamenta una conclusión teológica: la conversión sustancial del pan y el vino. Lo que está allí ya no es pan y ya no es vino. Son misteriosa, pero realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Se han cambiado las realidades. A eso se le llama transubstanciación. Jesús está en la Eucaristía verdaderamente, realmente, sustancialmente. Ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y aquí el padre Carrillo nos dice que esta presencia es captada solo por la fe, pero yo también les digo que estudien o vean un poquito de los milagros eucarísticos. Claro que no hace falta que veamos los milagros eucarísticos para creer que la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque antes que no podían analizar qué era eso, si era sangre, si era carne o qué era, pues de todos nos lo creíamos. No hacen falta esas pruebas, pero dense una vuelta, yo les recomiendo en YouTube para que vean algunos milagros eucarísticos. ¡Qué belleza! Y qué Dios tan misericordioso que nos da la oportunidad de tener esto, que se manifiesta de esta manera. Bueno, pero entonces, lo que está ahí ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de Jesús, y eso se le llama transubstanciación. Ahora, transignificación. Página 63. Pero con estar Jesús realmente presente en la Eucaristía, el pan y el vino no dejan de ser signos. A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de que no hacernos bolas. ¿Qué les había dicho? Ya les había dicho qué es un signo. Un signo, por ejemplo, es como un semáforo.
cuando tú ves un semáforo, lo que estás viendo es un semáforo y ves una luz roja. Eso es lo que ves. Pero tú entiendes alto. En ningún lado dice alto. No está escrito alto, pero tú solamente al ver el semáforo en rojo, ves rojo y piensas alto. Ese es un símbolo, ¿sí? Ahora, el pan y el vino se convierten también en un símbolo. Por ejemplo, cuando está expuesto el Santísimo sobre el altar, cuando tenemos la custodia, lo que vemos a ojo pelón, así, lo que ven nuestros ojitos humanos, es un pedazo de pan. Pero nosotros vemos en la custodia un pedazo de pan y para nosotros es un símbolo y decimos, ahí está Jesús, Eucaristía. ¿Sí? Entonces, el pan y el vino no dejan de ser signos, continúan siendo semáforos, proyectores de un importante mensaje muy rico en contenido espiritual. ¿Cuál es ese mensaje lanzado por el signo? ¿En qué consiste esa semaforización? El punto de partida es la palabra de Dios. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por consiguiente, si Jesús se da como comida y bebida, se está entregando en un banquete sacrificial de alianza. Si el cuerpo de Jesús es verdadera comida y la sangre de Jesús es verdadera bebida, entonces se está entregando en un banquete sacrificial de alianza. Jesús entero es la víctima que se ofrece a Dios para sellar una alianza entre Dios y los hombres. Es la víctima, es el Cordero Pascual. Jesús es el Cordero de Dios, es la víctima. Para que esa alianza sea perfecta y eficaz, el hombre tiene que verse libre y rescatado de sus pecados. Para ello, la sangre victimal que toca a Dios, toca también al hombre y lo purifica radicalmente. En el momento de la alianza, ya lo habíamos platicado en la clase pasada, en el momento de la alianza, la sangre tiene que tocar a los dos participantes. Tiene que tocar a Dios y tiene que tocar al hombre. La sangre de Jesús toca a Dios cuando se está derramando sobre Jesús, que es Dios. Y la sangre de Jesús toca al hombre cuando se está derramando sobre Jesús, que es 100% hombre también. A ver, entonces voy a volver a leer. La sangre victimal que toca a Dios también toca al hombre y lo purifica radicalmente. La cena es un verdadero sacrificio. Es el sacrificio de Jesús. Es su donación que va desde la cena hasta la cruz. ¿Cuándo empieza a donarse Jesús aquí en el misterio pascual? Pues desde la última cena empieza a donarse. Desde el lavatorio de pies está sirviéndonos como un esclavo, como alguien que ni siquiera se posee. Un esclavo le posee, o sea, es posesión de otro. Jesús le daba los pies a los discípulos como alguien que ya no se posee, como el esclavo de ellos, como que les pertenece a ellos. Ahí es donde empieza la entrega en la última cena. Entonces, es el sacrificio de Jesús, es su donación que va desde la cena hasta la cruz. La cena eucarística es la actualización, fíjense, subrayen ahí, actualización real, aunque de modo incruento. Linda, creo que esto te va a ayudar a ti, Linda. Es la actualización real, Gracias. aunque de modo incruento, de aquel sacrificio incruento en la cena y cruento en Getsemaní. O sea,
se actualiza de forma, se realiza, ese sacrificio se realiza en forma incruento en la cena. Entrega su cuerpo, entrega su sangre, pero de manera incruenta en la cena. Y luego se realiza de manera cruenta en Getsemaní, en la flagelación y en el Calvario. ¿Sí? Se está entregando en un banquete de convivialidad y de fiesta, en una atmósfera de comunidad integrada por el amor. Luego, inciso C, se está entregando como alimento y bebida que comunican vida eterna. Se está entregando como sustancia que transforma a los discípulos en sí mismo. Transforma a los discípulos en sí mismo. A ver, ¿y esto cómo que transforma a los discípulos en sí mismo? ¿Cómo? A ver, voy a leer, déjame ver, aquí lo tengo. A ver, Juan 6, 57. Apúntenle por ahí, Juan 6, 57. Ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Dice, bueno, desde el 26, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si comemos la carne de Jesús y la sangre de Jesús, nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Nosotros viviremos por Jesús. Y luego, el que coma este pan vivirá para siempre. Ahora, versículo, inciso D. Se está entregando como sustancia que transforma a los discípulos en él mismo, porque si lo estamos comiendo a él mismo, lo estamos teniendo a él mismo dentro de nosotros. Y la Eucaristía te va dando vida divina y te va transformando y te va haciendo que te parezcas cada vez más a Jesús. ¿Sí? Luego, inciso B. Se está entregando como principio que sitúa a los individuos en la esfera de lo divino. ¿Cómo? ¿Cómo que te sitúa en la esfera de lo divino? Porque estás teniendo vida divina dentro de ti. Y estás comiéndote a Jesús mismo. Y participar de una vida igual a la que Él ha recibido del Padre. Fíjense, lo voy a leer otra vez. Y yo vivo del Padre. También el que me coma vivirá por mí. Y acá otra vez en la página 54. Y al comunicar en una misma vida con Jesús, queda el creyente integrado también a su misión y destinado como Él a dar su vida por la salvación del mundo. ¿Qué tal? O sea que es un regalo, pero también un compromiso. También estamos nosotros, exactamente, también recibimos la misma, la misma misión de Jesús. Pero esa ya la recibiste, Yoli, desde el bautismo. Desde el bautismo eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para ofrecer tus actos, para ofrecer tu vida. Profeta para hablar de Jesús. Y rey, pero rey al estilo de Jesús. Un rey humilde y sencillo al servicio de los demás. Desde el principio, desde el bautismo. Solamente hace falta tener pues la conciencia, ¿no? Es que esto, sí. Hay que, o sea, miren, esto de verdad que,
Ojalá que conforme pase la semana puedan irle dando una leidita o cuando dediquen un ratito de oración cada día, puedan tomar un parrafito del libro, pero yéndose a las escrituras y meditar, aunque sea 3 rengloncitos de las escrituras, de los evangelios, ir tratando de hacerlos suyos, porque la palabra también da vida. Claro. La palabra transforma. Y la palabra está en las escrituras. Por eso no, o sea, por eso no quiero que se queden solo con el libro. Por eso les digo, hablan su Biblia. Bueno. Ceci, Quiere decir que somos... hablar de sacerdotes para servir. No. para Sacerdote es para ofrecer. El sacerdote es el que ofrece. Ah, ya. Entonces tú Ajá, puedes ya, ofrecer tu vida, Ujú. ¿no? Tu mañana, tu vida, tu alegría, tu tristeza, tu trabajo, puedes ofrecer. Ah, ya. Tus buenas obras, por Y- decir. y no solo tus buenas obras, puedes ofrecer muchas cosas. Sí. Ya, ajá, gracias. Ceci. Perdón, ¿quién más? ¿Alguien más? Sí, somos copartícipes de la divinidad de Cristo en cuanto nos rijamos por la vida misma de Cristo, que la cumplamos como Él la ofreció. No. Eres copartícipe, o sea, tú recibes vida divina. Cuando comulgas, recibes vida divina. Actual, o sea, en el presente. Ujú. Pero Y cuando bajo- recibes el Espíritu Santo, pues también eres templo de Dios, tienes a Dios dentro. Ok, sí, pero siempre y cuando cumplamos, o sea, lo que acabas de decir con lo que Jesús cumplió, para que nos asemejemos más a Él. Es que mira, ese es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo de toda la vida, linda. O sea, no es que vayas y comulgues y ¡trin! Ya, no. O sea, o bueno, por lo menos esa es mi experiencia personal. Es una lucha de todos los días. Ujú. Es una lucha de todos los días de pedir gracias, de pedir Espíritu Santo, de abrir el corazón a Jesús, de pedirle que habite en ti, que te transforme, que te haga suyo, que te perdone, que te guíe. Es un trabajo de toda la vida. Ujú. Pero de esa manera participamos de su divinidad. No, participas de su divinidad a través, o sea, tú recibes vida divina cuando comulgas, cuando te bautizan. Sí. Porque si no, cuando actúas, no, o sea, no cuando actúas, porque a veces cuando actúas puede ser tú misma, tú sola. Y tú sola, No. ¿cómo te vas a dar vida divina tú sola? No, tiene que ser comulgando y estar bautizado. Para eso están los Pero son sacramentos. complementarios. Para eso son los sacramentos. Ujú. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, a ver, vamos a apurarnos ya para acabar con la página 64. Ahora, el F, inciso F. Finalmente, el contacto y la comunicación con la carne y la sangre de un Jesús actualmente resucitado y glorificado hace entrar al hombre en el mundo nuevo en el que se encuentra establecido Jesús. A ver, cuando tú recibes el cuerpo de Jesús, a ver, no, a ver, cuando vamos a la parroquia y vemos a Jesús expuesto sobre el altar, ese Jesús que está ahí es Jesús vivo, ¿sí o no? Sí. Sí, es Jesús vivo. ¿Y Jesús vivo cómo está ahorita? Glorificado. Triunfante. Glorificado. Nuestro Rey, nuestro Señor, ¿sí? Entendiendo Señor como dueño. Entonces, fíjense. Otra vez aquí el inciso F. Finalmente, el contacto y la comunicación con la carne y sangre de un Jesús actualmente resucitado y glorificado hace entrar al hombre en el mundo nuevo,
en el que se encuentra establecido Jesús. Y ese contacto deja en el hombre un germen de resurrección futura. Transubstanciación y semaforización o transignificación no se identifican, pero están íntimamente relacionadas. La significación de la Eucaristía brota de la presencia de Jesús en ella. Ahora, 4. Presencia permanente. Jesús no toma el pan y el vino como medios efímeros de expresión, sino que les confiere un ser nuevo que pertenece a la era escatológica y goza de su permanencia. Por eso, o sea, goza de su permanencia. O sea, una hostia consagrada tiene a Jesús ahí para siempre. Ahí está Jesús siempre, en todo momento. Por eso, la Iglesia Católica conserva las especies consagradas, ante todo para alimentar a sus hijos en caso de necesidad. Y desde hace siglos, para dar a la Eucaristía un culto que prolonga el de la misa. Cuando vamos a adorar el Santísimo, estamos rindiendo un culto de adoración, ¿no? Que se prolonga. Hay que evitar que una piedad poco esclarecida disocie la hostia adorada del sacrificio que representa. La hostia de la custodia es la misma que la de la misa. Y esta es la misma que la hostia de la cena, que es la de la cruz. O sea, la hostia, o sea, por eso les digo que es el misterio pascual completo. La hostia que adoramos y que recibimos es la hostia de la última cena, la hostia de la cruz y la hostia donde está Jesús glorificado. Es el misterio pascual completo, ¿sí? Pero pensemos, en la hostia está Jesús vivo. Y el Jesús de ahora es Jesús vivo, glorificado, Rey de reyes, Señor de señores, glorioso, sacerdote eterno, que continuamente se está ofreciendo. En cada misa actualiza su sacrificio, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguna duda, chicas? Es denso. Esta clase os estuvo densa o el misterio es grandísimo, pero bueno, tenemos 15 días para que lo podamos... Yo sí tengo una Sí, duda. ¿dejo de Dice, grabar? Sí, va. Gracias, María. O sea, ¿vamos a estar de vacaciones? A ver, pues es que eso es lo que estábamos platicando al principio.